Bienvenido a un espacio donde el terror es real y la curiosidad peligrosa. Cada semana desde este rincón te narraré crímenes que estremecieron al mundo, misterios que la ciencia no ha podido explicar y relatos tan escalofriantes que te harán dudar de lo que ves. Entre susurros y sombras se esconden historias que merecen ser contadas. Cada narración es una puerta abierta al miedo. Cada caso un reflejo de la atrocidad humana. Si te atreves a escuchar, quédate. Pero recuerda, la oscuridad siempre deja huella. En el mundo del cine, es común encontrar películas inspiradas en hechos reales. Desde dramas hasta historias inspiradoras y hechos históricos enriquecen la cartelera del séptimo arte. Claro que las más populares suelen ser las películas de terror y suspenso. ¿A qué se deberá la fascinación del público por pensar que lo que los está aterrando en la pantalla pudo suceder en la vida real? Terror psicológico, sobrenatural y los slashers son los géneros más comunes que suelen basarse o inspirarse en hechos reales. Pero, ¿qué pasa cuando ocurre lo contrario? ¿Qué pasa cuando las historias más escalofriantes de la ficción inspiran a cometer los actos más atroces? Hoy te contaré sobre el caso de Tori Adamczyk y Brian Draper, dos jóvenes cuya fascinación por el terror llegó a límites extremos. En diciembre de 1996, llegó a los cines una película que cambiaría el terror para siempre, Scream. Dirigida por Wes Craven y escrita por Kevin Williamson, la historia nos lleva al aparentemente tranquilo pueblo de Gooseboro, donde un asesino enmascarado comienza a sembrar el miedo. Su nombre, Ghostface. Un atacante que no solo persigue a sus víctimas, sino que juega con ellas, burlándose de las reglas clásicas del cine de terror mientras las convierte en parte de su propio juego mortal. Pero la idea detrás de la película tiene un origen real. Kevin Williamson confesó que la chispa creativa surgió después de leer sobre el caso de Danny Rolling, conocido como el de Gainesville. Sus crímenes en 1990 provocaron una ola de paranoia en Florida y el miedo a un que atacaba dentro de sus hogares. Aunque Scream no adapta directamente estos hechos, sí toma esa sensación del terror real y la transforma en ficción. Más allá de su historia, Scream provocó una verdadera revolución en el cine slasher de los años 90, en un momento en el que el género parecía agotado tras el desgaste de las franquicias clásicas como Halloween y Viernes 13. Esta película lo revitalizó con ironía, diálogos inteligentes y constantes referencias a otras cintas de terror. El resultado fue un fenómeno cultural que dio paso a nuevas entregas que siguen aumentando con el reciente estreno de Scream 7 este 2026. Pero hoy no hablaremos a detalle sobre la saga y su inspiración. Hoy nos adentraremos en la historia de un atroz crimen cometido por dos jóvenes extremadamente aficionados al true crime y a las películas de terror. En septiembre de 2006, un tranquilo vecindario de Pocatello, Idaho, se convirtió en el escenario de un crimen que sacudió a todo Estados Unidos. Cassie Jo Stoddard, una estudiante de 16 años de la Pocatello High School, conocida por ser responsable y amable, había aceptado cuidar la casa de sus tíos y a sus mascotas mientras ellos estaban fuera el fin de semana del 22 de septiembre. Brian Draper y Tori Adamczyk, también de 16 años, compañeros de clase y conocidos de Cassie, pero con un plan que nadie pudo prever. Estos jóvenes eran grandes aficionados del cine de terror y de los slashers, además de no solo estar interesados en casos criminales, sino de idolatrar los seriales. Se dice que tenían una especial fascinación por el caso de Columbine ocurrido en 1999. Pero había algo más que un simple interés por el terror. Tori Adamczyk, a quien Brian Draper conoció durante su segundo año de preparatoria, tenía una obsesión particular con la película Scream. La historia de enmascarado Ghostface parecía haber despertado en él algo más que simple entretenimiento. Según Brian,
Tori hablaba con frecuencia de llevar a cabo ese tipo de historia a la vida real. Antes del crimen en la escuela, los adolescentes grabaron un video. En él aparecen hablando frente a la cámara mientras elaboran lo que llamaron una lista de la Entre bromas inquietantes y comentarios perturbadores, insinuaban que su objetivo sería Cassie Stoddard. En una de las grabaciones, Brian dice: "Lo siento, familia de Cassie, pero ella tenía que ser la elegida. Tenemos que seguir con el plan. Ella es perfecta. Así que vamos". Esa misma noche, ejecutarían el plan que habían cocinado por semanas. Cassie comenzó la tarea de cuidar la casa y las mascotas de sus tíos durante el fin de semana que estaban de viaje, junto a su novio Matt Beckham. Brian y Tori también estuvieron allí durante un rato. Los cuatro pasaron tiempo juntos y vieron la película Kill Bill Volumen 2. Después, los dos amigos dijeron que se irían al cine a ver otra película, pero nunca fueron ahí. Antes de marcharse, dejaron una puerta de la casa abierta, parte de un plan que permitiría regresar más tarde sin ser vistos. En otro video grabado esa misma noche, Brian mira la cámara y dice: "Son las 9:50 p.m., 22 de septiembre de 2006, y desafortunadamente tenemos la agotadora tarea de matar a los dos amigos. Están justo en esa casa al final de la calle". Más tarde, los jóvenes regresaron sigilosamente. Entraron por el sótano y se escondieron en la oscuridad. Para crear miedo, comenzaron a hacer ruidos y manipularon la caja de electricidad, provocando apagones dentro de la casa. Cassie se asustó tanto que le pidió a su novio que se quedara con ella esa noche. Matt llamó a su madre para pedir permiso, pero ella se negó. Minutos después, fue por él. Antes de irse, le ofreció a Cassie que se fuera con ellos para no quedarse sola en aquella enorme casa. Pero Cassie decidió quedarse, pues su sentido del deber era mayor que su miedo. Matt se marchó alrededor de las 11:15 de la noche. Cassie quedó sola. Y fue entonces cuando el plan continuó. Brian y Tori salieron de su escondite. Ambos llevaban máscaras blancas similares a las de Ghostface, aunque manchadas con pintura roja. Sorprendieron a Cassie y la atacaron brutalmente. Durante el ataque, la joven recibió 29 p***. Las heridas mortales fueron causadas por un cuchillo dentado que más tarde sería vinculado con Brian. Después del crimen, los adolescentes intentaron deshacerse de las pruebas. Escondieron armas, ropa y las cintas del video incriminatorias en una zona cercana al Black Rock Canyon. Cuando comenzó la investigación, Matt Beckham, al ser la última persona que vio a Cassie con vida, se convirtió en el principal sospechoso, pero pronto quedó descartado. Superó la prueba del polígrafo y tenía una coartada sólida. Durante su declaración, mencionó a la policía que Brian y Tori habían estado en la casa esa misma noche. Eso cambió el rumbo de la investigación. Cuando los detectives los interrogaron, ambos repitieron la misma versión, solo que ninguno de los dos supo qué decir cuando les preguntaron la trama de la película que supuestamente fueron a ver al cine, hasta que Brian finalmente admitió su participación. Entre las pruebas recuperadas había una grabación escalofriante. En ella, minutos después del crimen, Brian mira la cámara y dice: "Acabamos de Cassie. Acabamos de salir de su casa. Esto no es ninguna broma". Ambos adolescentes fueron arrestados y acusados de en primer grado y conspiración para cometer asesinato. En 2007 fueron juzgados por separado. Durante el proceso, ambos jóvenes se culparon mutuamente. Tori afirmó que él solo lo hizo porque Brian lo amenazó, y Brian, por su parte, aseguraba que Tori había sido la mente maestra detrás del plan. Ese mismo año, los dos recibieron la misma sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Un crimen planeado con frialdad, una vida perdida demasiado pronto, y un caso que dejó a toda una comunidad preguntándose cómo dos adolescentes pudieron cruzar una línea tan oscura. El caso de Brian Draper y Tori Adamczyk dejó una marca profunda en la comunidad de Pocatello y en todo Estados Unidos. Más allá de los titulares y de las teorías que intentaron explicar el crimen, la realidad es que una joven de apenas 16 años, Cassie Jo Stoddard, perdió la vida de una manera tan violenta como incomprensible.
El caso también abrió un debate que continúa hasta hoy. ¿Hasta qué punto la obsesión con la ficción, el aislamiento y ciertas influencias pueden afectar a mentes jóvenes y vulnerables? Pero independientemente de las explicaciones, hay algo que nunca cambia. Detrás de cada historia de True Crime hay víctimas reales, familias que siguen viviendo con dolor y una comunidad que jamás vuelve a ser la misma. Hoy, Brian Draper y Tori Adamczyk cumplen cadena perpetua, mientras el nombre de Cassie permanece como un recordatorio de una tragedia que pudo haberse evitado, porque las historias más aterradoras no nacen del cine ni de la ficción, nacen en la realidad. Si te atreviste a llegar hasta el final, ya formas parte de la oscuridad. Antes de irte, compárteme tu opinión en la caja de comentarios. Dale like y comparte. Ayudarías mucho a hacer crecer esta oscura comunidad. Si esta historia te estremeció, activa la campanita de notificaciones y sígueme en todas mis redes para que no te pierdas de más relatos escalofriantes. Suscríbete para que el terror te encuentre incluso cuando apagues la luz.